Estimados niños y niñas del quinto grado, hemos llegado al fin de semana con esta experiencia de aprendizaje. Expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Estamos terminando la semana 19 y hoy día, viernes 14 de agosto, culminaremos con el área de comunicación y la actividad escribimos textos argumentativos en su parte 2. Todo lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos ha acercado a la elaboración de un texto argumentativo, en este caso una carta que puede ser personal o pública, según el destinatario que ustedes han elegido. En ella vas a poder sustentar la importancia del respeto a tu espacio personal o en general al de todas las niñas y de todos los niños. Ya cuentas con tu planificación y la organización de las ideas necesarias para escribir tu carta. Ayer hiciste tu borrador y hoy día vamos a pulir ese trabajo a través de el propósito que tenemos es escribir el texto argumentativo, la carta, sobre la importancia del respeto al espacio personal y para ser leída por el destinatario que tú has elegido. Entonces, tenemos claro que es una carta argumentativa. Vamos a empezar. Entonces, la planificación de nuestra carta nos permite organizarnos mejor. Eso lo hemos hecho ayer. Nos da una ruta de qué hacer y qué elementos debemos considerar. Además, nos da claridad de lo que realmente queremos comunicar para lograr nuestros propósitos de escritura. Asimismo, al organizar las ideas que vamos a desarrollar, podemos saber qué escribiremos, para qué lo haremos, a quién le escribiremos y qué lenguaje usaremos. Recuerda pues que algunos aspectos importantes que tuviste en cuenta en la planificación de tu carta fueron el tipo de carta, el tipo de lenguaje también. Si te dirigías a un familiar era informal y si te dirigías a una autoridad iba a ser formal. Al propósito, el propósito debe ser claro y tú sabes que tienes que escribir para qué, para poder relevar la importancia del respeto al espacio personal para ser leída por el destinatario que tú vayas a elegir. Entonces, sobre todo, allí tienes que fundamentar sobre esa importancia al respeto del espacio personal y las ideas centrales sobre el tema, el problema, la tesis y los argumentos. Esto es lo que debes tener en cuenta y lo que has tenido en tu planificación. Por lo tanto, ya estás listo para hacer una escritura ya cabal de ese borrador. Antes de escribir tu texto, vas a analizar algunas partes de las cartas argumentativas que leíste ayer, ya para que tú tengas muy claro lo que vas a hacer. En la carta 1, mira, ¿te acuerdas de la carta 1? Entonces, en la carta 1 era escrita por Sonia a Rosita y era una carta personal, que también era el destinatario de Rosita, ¿cierto? La mejor amiga de Sonia. También su lenguaje es informal porque como era familiar, era su amiga, es un lenguaje informal. Entonces también tenías claro que el propósito de Sonia era convencer a su amiga Rosa sobre el cuidado de la salud de las niñas y los niños durante la pandemia. Eso es lo que ella quería transmitirle a su amiga y quería convencerla. Y también la tesis de ella, de Sonia, era que cuidar la salud es lo más importante. Y sus argumentos estaban aquí. El argumento 1 era quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. El otro argumento eran criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañados o acompañadas de una persona adulta usando mascarillas y por un tiempo determinado. Y el tercer argumento era que tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. Estos tres argumentos los desarrolló Sonia en su carta, en ese ejemplo que se les dio. Entonces, teniendo las ideas sobre la carta 1, y que es una carta personal, entonces ya ustedes tienen un ejemplo para poder trabajar. Y aquí está la segunda carta, que es una carta pública, es decir,
es otro tipo de carta, ¿no? En donde se emplea un lenguaje diferente. Los destinatarios son las autoridades y los vecinos de ese tipo en esta carta. También su lenguaje es formal porque se dirige a una autoridad, ¿no? Y el propósito de José en esta carta, un estudiante de 5º grado, es hacer un llamado tanto a las autoridades como a los vecinos y vecinas de ese tipo para promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Y la tesis que José planteaba en esta carta es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Y sus argumentos eran tres: que en los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos, muchas especies de animales están en peligro de extinción y que existen personas que defienden el ambiente. Esos tres argumentos, que son las ideas centrales, las cuales las desarrollan ya en el cuerpo de la carta, ¿no? Y terminan con una conclusión cada una de esas cartas. Ahora, antes de empezar la actividad, revisa nuevamente la meta y responde la siguiente pregunta. No te olvides la meta, cuál es, y debes tener claro para que no me vayas a hacer otro tipo de carta. Ya estuve revisando ayer y hemos podido ver que estás muy orientado ya en esta parte. Entonces tu propósito es fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. No te olvides de ello. Y vas a anotar tu respuesta ahí para que lo tengas muy claro. Empezamos a escribir tu carta. Tu carta ya ahora la escribes en limpio y empieza a hacerla. Antes de terminar, debes hacer lo siguiente. Con estos aspectos vas a trabajar. Vas a tener a la mano tus apuntes de las actividades de estas 2 semanas. Recuerdas que te dije la actividad, las fichas de la actividad 1 y 2 de la semana pasada. Las debes tener porque te van a servir para sustentar tus ideas en la carta que vas a redactar. Considera la estructura del texto argumentativo, es decir, la tesis, los argumentos y la conclusión. Estas 3 partes deben estar en tu carta y debes tener claro el propósito, el destinatario y el tipo de lenguaje. Vas a organizar coherentemente las ideas y la información que vas a usar y que sustenten tu tesis. Vas a releer lo que has escrito para verificar que no te has apartado del tema propuesto. Y vas a verificar que el texto responde a lo que pusiste en tu planificación. Tipo de carta, tipo de lenguaje, tu tesis y los argumentos que la sustentan, así como las partes de la carta. Bien, y al revisar ya mejora tu carta. Y una vez que ya la tienes hecha, vas a aplicar esta lista de cotejo en donde tú te vas a orientar de qué aspectos tienes que mejorar o qué aspecto ya lograste. Mantiene la estructura del texto, lugar, fecha, saludo. Todo esto debe tener tu carta, ¿no? Firma y si es necesario postdata, sí o no. El lenguaje utilizado es adecuado para mis destinatarios. La tesis es fácilmente identificable. Esto debe estar claro en tu carta, bien clara y que se puede identificar. Los argumentos recogen lo trabajado en estos días sobre la importancia del respeto al espacio personal. Las ideas argumentan la tesis planteada. Las ideas presentan una secuencia ordenada y completa. Mira, tiene que haber una secuencia entre un párrafo y otro, ¿no? Y en la que se está desarrollando uno y otro argumento. El texto sostiene en todo momento la forma en que se dirige a su destinatario, o sea, el tipo de lenguaje, ¿no? Se despide adecuadamente. Si es un tipo de carta personal, cómo lo hace, y si es un tipo de carta comunitaria, ¿no? O pública, cómo se despide. Y la firma de la carta, que es el nombre de quien remite la carta. Muy bien. Después de haber revisado tu carta, responde en qué debes mejorar. Te das cuenta, a ver, en esto tengo que mejorar, en tesis, en mis argumentos, o en esto tengo que hacer mis arreglos. Y ya en familia, ¿qué haces? Bueno, compartes con tu familia la experiencia de haber escrito esta carta y cómo te sientes al haber comunicado la necesidad de que respeten tu espacio personal y el de todas las niñas y todos los niños. Y reflexionen juntas o juntos sobre cómo han asumido el tema del respeto al espacio personal de las niñas y los niños.
finalmente pues reflexiona a través de estas preguntas. ¿Qué dificultades tuviste al escribir tu carta? ¿Cómo las superaste? ¿Qué aprendiste hoy sobre la escritura de las cartas argumentativas? ¿Y qué fue lo más difícil a la hora de argumentar y por qué? Y finalmente, ¿qué harás para mejorar? Con estas preguntas terminamos esta parte de la carta de la revisión y luego pues si tú hiciste todo ello y has seguido las recomendaciones, las indicaciones, lograste la meta de hoy. Felicitaciones, aplausos para ti y muchas gracias. Será hasta el día lunes. No olvides de cumplir con las actividades complementarias que se te ha pedido. Gracias.